Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver nuestro segundo ejercicio del ciclo de Otto. Vamos a dar lectura al mismo para ubicar en cuáles de los tres casos que hemos explicado encaja este ejercicio. Un ciclo Otto con aire estándar. Recuérdese que cuando el aire es estándar y no se menciona la palabra frío, por lo general quiere decir que los calores específicos son variables. Es decir, ya no se cumplen estas relaciones. No, estas relaciones solo se cumplen cuando los calores específicos son constantes. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que se cumplen cuando los calores específicos son variables para relacionar los estados? Las siguientes. El volumen 1 sobre el volumen 2 es igual al volumen relativo 1 sobre el volumen relativo 2. Y la presión 1 sobre la presión 2 es igual a la presión relativa 1 sobre la presión relativa 2. Por supuesto, estoy tomando como ejemplo 1 y 2, pero también es aplicable para relacionar, por ejemplo, los estados 3 y 4. Y recuerda que en este caso, estos valores relativos, para el volumen y para la presión, los valores relativos, los vamos a encontrar en la tabla de la sustancia en que se esté trabajando. En este caso es aire. Por lo tanto, vamos a acudir a la tabla del aire. Observa. En pantalla se visualiza la tabla del aire para dos sistemas. Para el sistema internacional, acá a la izquierda, y para el sistema inglés, acá a la derecha. En la primera columna de la tabla se visualiza la temperatura, ojo, en Kelvin. Mucho cuidado con este detalle. Si te dan las temperaturas en grados centígrados, para poder utilizar esta tabla, debes transformar la temperatura al Kelvin. Luego, en la siguiente columna se visualiza el valor de la energía interna para cada valor de temperatura. Como el ciclo de Otto lo simulamos con un sistema cerrado, vamos a estar visualizando esta columna, la columna de energía interna. Más adelante verás que estaremos trabajando con ciclos cuyos equipos son sistemas abiertos, como turbinas, compresores, etcétera, donde nos interesará leer la entalpía. Obsérvese que para cada valor de temperatura también se puede visualizar la entalpía. Este valor se utiliza única y exclusivamente para cuando se quiere calcular la variación de entropía de un sistema, pero ojo con los calores específicos variables. Y estas dos últimas columnas destacadas en naranja se utilizan única y exclusivamente para procesos isoentrópicos, siempre y cuando los calores específicos sean variables, ¿correcto? En la primera columna destacada en negro se visualizan los valores de las presiones relativas y en la segunda columna destacada en morado se visualizan los valores del volumen relativo. Estos dos valores son adimensionales, es decir, carecen de dimensiones. Por lo general, en un ciclo de Otto, para cierta temperatura nos interesará leer dos valores, la energía interna y el volumen relativo. Pero ¿por qué el volumen relativo y no la presión relativa? Porque por lo general en el ciclo de Otto se conoce la relación de compresión. Y como la relación de compresión es justamente el cociente entre el volumen máximo y mínimo, ya verás que esta relación será de gran utilidad al combinarla con el volumen relativo. No te preocupes, esto lo estaré explicando con lujo de detalles en el ejercicio que hoy voy a resolver. Muy bien, continuemos leyendo nuestro enunciado. Un ciclo Otto con aire estándar, es decir, calores específicos variables, posee una relación de compresión igual a 10. Las temperaturas mínima y máxima del ciclo son respectivamente la mínima 27 grados centígrados, que es la temperatura 1, y la máxima es 927 grados centígrados, que usualmente se etiqueta como la temperatura 3. Con base a esta información, se nos solicita obtener el trabajo neto en kilojoules sobre kilogramos, el calor aportado y rechazado del ciclo, el rendimiento térmico en porcentaje y la eficiencia térmica máxima posible. Y siempre recuerda que la eficiencia térmica máxima posible no es más que la eficiencia de Carnot. Muy bien. En pantalla se visualiza un breve esquema del ciclo de Otto. Si te has perdido esta explicación, la cual expliqué con lujo de detalles en el video teórico del ciclo de Otto, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todos los aspectos concernientes con este interesante ciclo, los cuales te garantizo te conducirán a resolver cualquier tipo de problema sin ninguna dificultad. En este caso, los datos son la temperatura 1, la cual es 27 grados centígrados, pero como ya sabemos, al trabajar con gases ideales debemos tener la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, vamos a sumarle 273, así la temperatura 1 será de 300 Kelvin. Y la temperatura máxima posible es la que se obtiene después de que entra calor a nuestro sistema.
acá justamente en el estado 3, y como dicha temperatura vale 927 grados centígrados, vamos a sumarle 273 para llevarla a Kelvin. En Kelvin serían 1200 Kelvin. Y con esta información se nos solicita el trabajo neto, la eficiencia térmica, la eficiencia máxima, el calor que entra justamente acá en el proceso de calentamiento isocórico, es decir, a volumen constante, y el calor que sale en el último proceso, en el proceso de enfriamiento que ocurre a volumen constante. Ya sabemos que en un ciclo Otto estos son los diagramas, el diagrama presión-volumen y el diagrama temperatura-entropía. Si quieres visualizar con lujo de detalles cómo se construyen este par de diagramas, observa el video que ya te recomendé. Excelente, comencemos a dar respuesta a nuestro ejercicio. Acá en la parte izquierda se visualiza la organización de los datos, se conoce la temperatura 1, la temperatura máxima acá en el estado 3 y se solicitan todos estos parámetros. Y acá en esta parte inferior izquierda se visualiza un pequeño bosquejo de los gráficos usuales del ciclo de Otto, tanto de presión-volumen como a temperatura-entropía. Y es bueno siempre tener estos gráficos a la vista para explicar cualquier cálculo que se esté realizando. Excelente. Comencemos a dar respuesta al ítem A. Sabemos que en un ciclo Otto el trabajo neto no es más que la diferencia entre el trabajo de expansión menos el trabajo de compresión. Por lo tanto, necesitamos conocer estos dos trabajos para poder obtener el trabajo neto en este caso. ¿Cómo podemos conocer el trabajo de compresión? Recordemos que el trabajo de compresión es el que se da en el primer proceso, en el proceso de 1 a 2. Observa el gráfico presión-volumen. Este es el proceso de compresión, desde el estado 1 hasta el estado 2. También en el diagrama temperatura-entropía se visualiza dicho proceso. Este es el proceso de compresión, una compresión isoentrópica. Vamos a anotar acá este proceso. Se trata de una compresión isoentrópica. Recuérdense que cuando un proceso es isoentrópico significa que es adiabático, es decir, el calor es nulo, y también es reversible. Y estos dos requisitos se cumplen porque en un ciclo Otto todos los procesos son internamente reversibles. Y como además es adiabático, es justamente isoentrópico. Muy bien, ¿cómo podemos calcular el trabajo de 1 a 2 en este proceso? Recurriendo a la primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley? Lo siguiente, que el calor 1-2 debe ser igual a la variación de energía interna en el proceso de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. Pero como se trata de un proceso isoentrópico, el cual es adiabático, este calor es nulo, es igual a 0. Y de acá es bastante sencillo despejar el trabajo de 1 a 2. Este no es más que menos la variación de energía interna de 1 a 2. Por lo tanto, el trabajo de 1 a 2, que por supuesto es el trabajo de compresión, será menos, este menos es este signo menos, que se obtuvo del despeje del trabajo de la primera ley. Muy bien. ¿Cuánto vale la variación de energía interna de 1 a 2? Energía interna final 2 menos energía interna inicial 1, ya que el proceso va de 1 a 2. Y ahora pon mucha, pero mucha atención. Podemos escribir la siguiente relación, menos, recordemos que la energía interna es C sub B por T2, menos, y la energía interna 1 sería C sub B por T1. ¿Podemos escribir esta relación? No, no la podemos escribir. ¿Por qué? Porque los calores específicos son variables, no son constantes. Cuando el aire es frío y los calores específicos son constantes, sí podemos escribir esta relación e inclusive podemos extraer C sub B factor común y escribir T2 menos T1. Esto lo podemos hacer cuando el aire sea frío, o lo que es lo mismo, que los calores específicos sean constantes. Pero en este caso los calores específicos no son constantes. Existe un calor específico en el estado 2 y existe un calor específico en el estado 1. Por lo tanto, repito, no vamos a recurrir a esta relación. Y en este momento te preguntarás, pero entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor del trabajo de compresión? Bueno, encontrando cuánto vale la energía interna 2 y cuánto vale la energía interna 1, haciendo uso de la tabla que ya te mencioné. Como ya conocemos la temperatura 1, la cual es de 300 Kelvin, con esta temperatura vamos a recurrir a la tabla del aire, y en un ciclo Otto por lo general se toma nota de los siguientes parámetros: de la energía interna 1 y del volumen relativo 1. ¿Por qué el volumen relativo 1? Porque tal como ya te mencioné, en los ciclos Otto generalmente se conoce la relación de compresión, que no es más que la relación del volumen máximo entre el volumen mínimo, tal como se visualiza acá, observa. Acá está la definición de la relación de compresión, observa que es una relación de volumen.
Por tal razón será útil que cuando trabajemos en un ciclo de Otto con calores específicos variables, tomar nota de la tabla del aire, tanto de la energía interna como del volumen relativo. Vamos a ubicar la temperatura de 300 Kelvin, acá se visualiza, donde se visualiza que la energía interna vale 214,07 kJ sobre kilogramos y el volumen relativo vale 621,2. Tomemos nota de este par de valores. 214,07 kJ sobre kilogramos y el volumen relativo 1 vale 621,2. Recuerda que los valores relativos son adimensionales. Y listo, de esta manera ya hemos encontrado la primera energía interna, la energía interna del estado 1. Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿cómo vamos a calcular la energía interna del estado 2 si no conocemos la temperatura 2? Muy fácil, de la siguiente manera. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Pon mucha atención de cómo se relacionan los estados 1 con 2 cuando los calores específicos son variables. Se relacionan de la siguiente manera. Ya sabemos que la relación de compresión es el volumen máximo, que es 1, sobre el volumen mínimo, que es 2. Acá lo visualizas en el gráfico. Siempre en el estado 1 tenemos el volumen máximo y en el estado final del proceso de compresión en 2 tenemos el volumen mínimo siempre. E inmediatamente igualas a la relación de volumen relativo. Como arriba está volumen 1, colocas volumen relativo 1. Y como debajo está volumen 2, colocas volumen relativo 2. ¡Qué fácil y sencillo es! Pero como ya conocemos que la relación de compresión vale 10, y gracias a la temperatura 1 conocemos el volumen relativo 1, de esta ecuación, de esta igualdad, es bastante sencillo despejar el volumen relativo 2. Observa, en este caso el volumen relativo 2 será igual a el volumen relativo 1 dividido sobre 10. Como el volumen relativo 1 vale 621,2, simplemente lo dividimos entre 10, de tal forma que el volumen relativo 2 es igual a 62,12. Y ojo, atención, al conocer el volumen relativo de un estado, automáticamente puedes conocer todas las propiedades de ese estado de la siguiente manera. Con este valor recurres a la tabla del aire, ubicas en la columna de volumen relativo este valor y tomas lectura de todo lo que necesites. Puedes tomar lectura de la temperatura final 2, de la energía interna 2 y de cualquier otro parámetro que necesites. Observa, fija tu atención acá en la última columna, la morada, la de volumen relativo. Vamos a ubicar el valor de 62,12. Acá lo visualizamos. Este valor es el más cercano a 62,12, es 62,13. Si se encuentra muy alejado, deberás interpolar para obtener los valores, de tal forma que en esta fila verde se encuentran todas las propiedades del estado 2. Por ejemplo, la temperatura 2 se puede estimar en 730 Kelvin y la energía interna 2, que es lo que nos interesa, en 536,07. Vamos a tomar nota de este par de valores. La temperatura 2 es de 730 Kelvin, no la necesitamos, pero la estoy anotando para que visualices cómo puedes conocer todas las propiedades de un estado solamente con los valores relativos. Y la energía interna final del proceso de compresión toma el valor de 536,07 kJ sobre kilogramos. Y por supuesto, este es el valor que nos interesa, la energía interna 2. No es necesario, repito, que anotes la temperatura 2, pero lo hice para que visualizaras todo lo que puedes conocer con los valores relativos, en este caso el volumen relativo. Y ahora, como ya conocemos las dos energías, tanto la 1 como la 2, nos encontramos en plena capacidad de obtener el trabajo de compresión. Vamos a ordenar por acá los valores obtenidos de la tabla, la energía interna 1 y por acá tenemos la energía interna final, la energía interna 2. Por lo tanto, el trabajo de compresión será igual a menos, ¿cuánto vale la energía interna 2? 536,07, ¿correcto? Menos la energía interna 1, que vale 214,07. Por supuesto, la unidad de energía interna es el kilojoule sobre kilogramos. Obsérvese que al restar este valor menos este valor, el resultado dentro del paréntesis será positivo. Pero como le precede este signo negativo, nuestro resultado final será negativo. Y así, al realizar esta sencilla operación, se obtiene que el trabajo de compresión en este caso toma el valor de menos 322 kJ sobre kilogramos. Y ojo, repito, ya que es muy importante,
El signo menos lo que nos está indicando es que el trabajo es negativo, es de compresión, porque el volumen disminuye. Muy bien, continuemos. Una vez que ya hemos calculado el trabajo de compresión, vamos a proceder ahora a calcular el trabajo de expansión. Cálculo del trabajo de expansión, el cual ocurre en el proceso de 3 a 4. Pero el proceso de 3 a 4 se trata de una expansión isoentrópica, es decir, a entropía constante. Y siempre recordemos que cuando la entropía es constante, el proceso es adiabático y también es reversible, ¿correcto? ¿Y cómo calculamos este trabajo? Recurriendo a la primera ley de termo, la primera ley de la termodinámica, pero ojo, para un sistema cerrado, ya que como sabes, el ciclo Otto se simula con un sistema cerrado. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado? Que el calor 3,4 debe ser igual a la variación de energía interna 3,4 más el trabajo de 3 a 4, pero como el proceso es isoentrópico, es decir, adiabático, este calor es nulo, de donde es bastante sencillo despejar el trabajo de 3 a 4, que por supuesto es el trabajo de expansión. Por lo tanto, el trabajo de expansión será, este término que está positivo pasa al otro lado negativo, menos la variación de energía interna en el proceso 3,4, es decir, menos la energía interna en el estado 4, menos la energía interna en el estado 3. ¿Y cómo podemos obtener estos valores? Ya sabemos que vamos a hacer uso de la tabla del aire. Como ya sabemos, en el estado 3 es donde ocurre la temperatura máxima. Obsérvese el diagrama temperatura-entropía. Acá tenemos la temperatura máxima, obsérvese acá, justamente en el estado 3. Y como ya esta es conocida, la temperatura 3 en Kelvin es de 1200 Kelvin, podemos recurrir a la tabla del aire y como estamos trabajando con un ciclo Otto, será útil, además de anotar la energía interna del estado 3, que es lo que nos interesa, tomar nota del volumen relativo del estado 3. Vamos a ello. Vamos a ubicar en la tabla la temperatura de 1200 Kelvin, acá se visualiza. Al lado leemos la energía interna, vale 933,33, y al final leemos el volumen relativo, vale 14,47. Obsérvese cómo el volumen relativo disminuye a medida que la temperatura aumenta. La energía interna del estado 3 vale 933,33 kilojoule sobre kilogramos. Y el volumen relativo 3 vale 14,47. Recuérdese que los valores relativos son adimensionales. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Lo único que falta por conocer es la energía interna del estado 4. ¿Cómo podemos conocerla? Recurriendo de nuevo a la relación de compresión. Ya sabemos que la relación de compresión es igual al volumen máximo sobre el volumen mínimo. Pero ojo, en un ciclo de Otto, fija tu atención acá que el diagrama presión-volumen, siempre el volumen 1 es igual al volumen 4, ¿correcto? Siempre. Y el volumen 2 es igual al volumen 3. Porque claro, los procesos de transferencia de calor siempre ocurren a volumen constante. Y claro, podemos igualar inmediatamente esto a la razón de volúmenes relativos. Como arriba está B4, colocamos volumen relativo 4 sobre, y como acá debajo está B3, colocamos volumen relativo 3. Y lógicamente ya sabemos que esta relación de compresión vale 10, ¿correcto? Si fijas tu atención en esta última ecuación, esta que está acá, caerás en la cuenta que ya conocemos el volumen relativo 3, ¿correcto? Obsérvalo acá. Ya se obtuvo de la tabla del aire. Acá lo tenemos, ¿correcto? Por lo tanto, de esta ecuación es bastante sencillo despejar el volumen relativo del estado 4. Este será igual a 10 veces multiplicado por el volumen relativo del estado 3, ¿correcto? Por lo tanto, el volumen relativo del estado 4 será igual a 10. ¿Cuánto vale el volumen relativo del estado 3? 14,47. 10 por 14,47 es igual a 144,7. Listo, ya tenemos el volumen relativo del estado 4. Con este volumen relativo vamos a recurrir a la tabla del aire y ya podemos conocer todas las propiedades del estado 4. Pero la propiedad que nos interesa es justamente la energía interna del estado 4, ¿correcto? Esta es la propiedad que nos interesa. Por lo tanto, vamos a ir a la tabla para ubicar este valor en la columna de volumen relativo. 144,7. En esta columna vamos a ubicar el valor de 144,7. Como es un valor mayor a 14, debemos subir. Observa que 144,7 se encuentra entre estos dos valores, entre 139,7 y 146,7. Por lo tanto, debemos interpolar. ¿De qué manera? De la siguiente: para 139,7, la energía interna vale 389,4.
y para 146,7 la energía interna vale 381,84. De tal forma que interpolar entre estos dos valores es bastante sencillo. ¿No recuerdas cómo interpolar en termodinámica? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa y domina hoy mismo cualquier interpolación que te encuentres en un ejercicio de termodinámica. Vamos a abrir un poco más de espacio. Al interpolar se obtiene que la energía interna del estado 4 toma el valor aproximado de 384 kJ sobre kilogramos. Perfecto, ya estamos en plena capacidad de obtener el trabajo de expansión, el cual ocurre en el proceso 3,4. Este será igual a menos, ¿cuánto vale la energía interna al final de la expansión? 384. ¿Y cuánto vale la energía interna al inicio de la expansión? Justamente en el estado 3, 933,33, y todo esto viene en kilojoule sobre kilogramos. Obsérvese que al restar este valor con este, el resultado dentro del paréntesis va a dar negativo. Pero claro, con este negativo que le precede, el resultado será positivo. ¿Y esto tiene lógica? Por supuesto, porque el trabajo de expansión siempre es positivo. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo de expansión toma el valor de 549,33 kJ sobre kilogramos. Obsérvese que este resultado es positivo y siempre los trabajos de expansión son positivos porque así lo podemos confirmar en el gráfico presión-volumen. Observa que el proceso de expansión tiene sentido a la derecha, por lo tanto el trabajo de expansión siempre es positivo, mientras que el trabajo de compresión tiene sentido a la izquierda, observa. Por lo tanto el trabajo de compresión es negativo. Y una vez que conocemos ambos trabajos, el de expansión y el de compresión, perfectamente podemos conocer el resultado del ítem A, que es el trabajo neto del ciclo de Otto. Este será igual a, ¿cuánto vale el trabajo de expansión? 549,33, ¿correcto? Menos el trabajo de compresión, que vale 322. Ojo, atención, mucho cuidado. Acá, en la fórmula del trabajo neto, los valores de expansión y compresión se toman en valores absolutos. Es decir, el trabajo de expansión se toma positivo, 549,33, menos, este menos es el menos de la fórmula, y el trabajo de compresión también se toma positivo, ojo, omitiendo su signo. Es decir, acá se coloca 322. Recuerda que este signo, el signo negativo del trabajo de compresión, este signo lo único que indica es que se está comprimiendo, pero a la hora de sustituir en la fórmula del trabajo neto se debe colocar 322. Mucho cuidado con colocar acá, por ejemplo, menos 322 y decir que menos por menos es más. Hacerlo de esta manera sería un grave error. Mucho cuidado con este detalle, cuidado. Por lo tanto, el trabajo neto toma el valor de 227,33 kJ sobre kilogramos. Porque claro, cada uno de estos trabajos viene en kilojoule sobre kilogramos. Y listo, de esta manera hemos dado respuesta al ítem A. El trabajo neto es de 227,33 kJ por cada kilogramo. Vamos a guardar por acá este resultado. Y ahora procedamos a dar respuesta al ítem B. ¿Cómo podemos calcular el calor que entra? El calor entra en este proceso. Observa los diagramas. En el diagrama presión-volumen entra acá un calentamiento a volumen constante, y en el diagrama temperatura-entropía ese proceso de calentamiento es esto. La entropía aumenta porque claro está entrando calor, pero lo hace a través de esta curva isocórica o isométrica, es decir, esta es una curva a volumen constante. ¿Cómo podemos obtener el calor que entra en el proceso de 2 a 3? Vamos a anotar por acá. Nos encontramos en el proceso de 2 a 3, donde ocurre un calentamiento, pero ojo, un calentamiento isocórico, es decir, a volumen constante, ¿correcto? Como siempre, vamos a recurrir a la primera ley de la termodinámica para un ciclo cerrado. Primera ley de termo para un ciclo cerrado. ¿Qué nos dice? Esta ley nos dice que el calor en el proceso de 2 a 3 debe ser igual a la variación de energía interna en el proceso de 2 a 3 más el trabajo de 2 a 3. Repito, esta es la primera ley para un sistema cerrado. Pero ojo, atención, como este proceso ocurre a volumen constante, automáticamente el trabajo es nulo.
Recordemos que en un sistema cerrado, cuando un proceso ocurre a volumen constante, el trabajo vale 0. Por lo tanto, el calor que entra, que es el calor 2,3, también puedes llamarle calor que entra, no es más que la variación de energía interna en el proceso 2,3, es decir, la energía interna en el estado 3 menos la energía interna en el estado 2, pero ya se han obtenido todas las energías internas, por lo tanto basta con sustituir. ¿Cuánto vale la energía interna del estado 3? La energía interna del estado 3 vale 933,33 kJ sobre kilogramos. ¿Y cuánto vale la energía interna del estado 2? 536,07. Ya estos valores se han obtenido de la tabla del aire. Por lo tanto, el calor que entra en este ciclo toma un valor de 397,26 kJ sobre kilogramos. Genial. Vamos a abrir acá espacio para continuar trabajando. Obsérvese que el calor que entra nos ha dado positivo. Y por supuesto nos debe dar positivo porque ya sabemos que cuando el valor del calor es positivo es porque está entrando al sistema. Ahora únicamente falta del ítem B calcular el calor que sale de este proceso, ¿correcto? ¿En qué proceso sale este calor? Fíjate atención en los diagramas. En el diagrama presión-volumen, el proceso de enfriamiento está representado por esta línea vertical, ya que ocurre a volumen constante. En este proceso el calor sale. Y en el diagrama temperatura-entropía sería este proceso, representado por esta curva isométrica o isocórica, a volumen constante. En el proceso de 4 a 1 el calor sale. Por lo tanto, debemos fijar nuestra atención en el proceso de 4 a 1, que se trata de un enfriamiento a volumen constante. Obsérvese que todos los procesos de transferencia de calor en el ciclo Otto ocurren a volumen constante. ¿Y cómo podemos conocer este calor? Muy bien, recurriendo a la primera ley de la termodinámica, ¿correcto? ¿Qué nos dice la primera ley de termo para un sistema cerrado? Que el calor 4,1 es igual a la variación de energía interna en el proceso 4,1 más el trabajo de 4 a 1. Pero claro, como este proceso ocurre a volumen constante, el trabajo es nulo. ¿Por qué podemos concluir esto? Porque el sistema es cerrado. Mucho cuidado. Por lo tanto, Q sub 4,1, que no es más que el calor que sale, será igual a la variación de esta energía interna. Y acá de nuevo te pido especial atención. La variación de energía interna del proceso de 4 a 1. Siempre recuerda que es el estado final, que es 1, menos el estado inicial, que es 4. ¿Por qué 1 es el final y 4 es el inicial? Porque el proceso va de 4 a 1. Mucho cuidado, ya que suele ser fuente de error la escritura de esta fórmula. El proceso va de 4 a 1, por lo tanto el estado final es 1 y el estado inicial es 4. Pero por supuesto, estas energías internas ya las conocemos. ¿Cuánto vale la energía interna del estado 1? La energía interna del estado 1 vale 214,07. ¿Y cuánto vale la energía interna del estado 4? Vale 384. Por supuesto, la unidad de estas energías internas es el kilojoule sobre kilogramos. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el calor que sale en este proceso toma el valor de menos 170 kJ sobre kilogramos. Vamos a tomar nota por acá. Menos 170 kJ sobre kilogramos. Vamos a abrir más espacio para continuar trabajando. Obsérvese que el cálculo de este calor ha dado negativo. ¿Pero por qué ha dado negativo? Porque es un calor que sale del sistema, por eso ha dado negativo. Finalicemos este video dando respuesta al ítem C y al ítem D. ¿Cómo podemos obtener la eficiencia térmica de este ciclo Otto? Bueno, existen dos fórmulas. La primera es el cociente entre el trabajo neto y el calor que entra. Pero estos valores ya los conocemos. ¿Cuánto vale el trabajo neto? 227,33 kJ sobre kilogramos. Sobre. ¿Y cuánto vale el calor que entra? 397,26 kJ sobre kilogramos. Por supuesto, kilojoule kilogramo cancela con kilojoule kilogramos y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la eficiencia térmica toma un valor aproximado de 0,572, que llevado a porcentaje simplemente lo multiplicamos por 100. Esto es el 57,2%. Esta es la eficiencia térmica de este ciclo, pero otra persona
pudo haber calculado la eficiencia térmica de la siguiente manera, utilizando la fórmula 1 menos el calor que sale dividido entre el calor que entra. Perfectamente puede utilizar también esta fórmula. ¿Y cómo quedaría esta fórmula? Quedaría así, 1 menos, ¿cuánto vale el calor que sale? Ojo, atención, para sustituir en la fórmula de la eficiencia térmica se toman los valores absolutos de los calores, es decir, el calor de O negativo. Pero debo tomar solamente el valor positivo. Mucho cuidado con este detalle, ya que también suele ser fuente de error. Recuérdese que el signo negativo del calor lo único que indica es que el calor sale, es lo único que indica, pero su valor es este es su magnitud, vale 170 kJ por cada kilogramo. Por lo tanto, ¿cuánto vale el calor que sale? 170 kJ por cada kilogramo, sobre, ¿y cuánto vale el calor que entra? 397,26 también kilojoule por cada kilogramo. Al examinar las unidades, kilojoule kilogramo cancela, y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se llega exactamente al mismo resultado, que la eficiencia térmica es del 57,2%. Y finalmente, para el ítem D, ¿cuánto vale la eficiencia máxima? Recuérdese que la eficiencia máxima no es más que la eficiencia de Carnot de un motor perfecto, un motor cuyos procesos externos e internos son reversibles. Y para calcular esta eficiencia siempre se utiliza la siguiente fórmula: 1 menos la temperatura más baja del ciclo, que ocurre en el estado 1, sobre la temperatura más alta, que ocurre en el estado 3. Y ojo, siempre recuerda, atención, en esta fórmula las temperaturas siempre van en Kelvin, en unidades absolutas. Mucho cuidado. Nunca colocar en esta fórmula las temperaturas en grados centígrados, pero estos valores ya los conocemos. De hecho, son datos del ejercicio. Este es igual a 1 menos, ¿cuánto vale la temperatura más baja? 300 Kelvin, ¿correcto? Sobre, ¿y cuánto vale la temperatura más alta? 1200 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la eficiencia máxima vale 0,75. Pero al llevarla a porcentaje, es decir, multiplicarla por 100, genera como resultado el 75%. Esta es la eficiencia máxima posible. Y ojo, vamos a abrir un poco más de espacio acá para comentar algo importante. Atención, siempre la eficiencia térmica es menor que la eficiencia máxima. Siempre. Si estás haciendo un ejercicio y por alguna razón esta eficiencia te da mayor que esta, debes detenerte y revisar. Y por último, esta eficiencia térmica no se compara con el 100%. Es decir, cualquier persona no puede concluir que la eficiencia es un poco más de la mitad a lo que trabaja el motor. No, esa conclusión estaría errada. La eficiencia térmica se debe comparar con la eficiencia máxima, no con el 100%. Es decir, al mejorar este motor, su eficiencia se puede incrementar como máximo hasta el 75%. Y por supuesto, ya sabemos que nunca llegará al 75%, porque la eficiencia máxima se trata de un motor perfecto, pero sí nos podemos acercar. Por ejemplo, de 57 puede ser 60%, 65%, etcétera. Y por último, en cuanto a eficiencia térmica se refiere, si te hago la siguiente pregunta, observa, ¿se puede aplicar la siguiente fórmula para calcular la eficiencia térmica? 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevada a la K menos 1. ¿Se puede aplicar esta relación en este caso? Si has visto los videos donde expliqué con lujo de detalles cómo funciona el ciclo de Otto, conocerás la respuesta. Y la respuesta es no, no se puede aplicar. ¿Pero por qué? Porque esta ecuación es válida única y exclusivamente cuando se cumplen dos requisitos. Por un lado, que los procesos de expansión y compresión sean procesos isoentrópicos, es decir, que sean a entropía constante, y justamente este requisito en este caso se cumple. Pero el requisito que no se cumple es el siguiente: los calores específicos deben ser constantes. Y ya sabemos que en este ejercicio los calores específicos no son constantes, son variables. Por lo tanto, esta ecuación no se puede aplicar en este caso. De hecho, si lo intentas aplicar con la relación de compresión conocida, observa lo que sucede.
quedaría 1 menos 1 sobre 10 elevado a la k menos 1. Pero como la sustancia es aire, k vale 1,4 menos 1. Si efectúas esta operación en una calculadora, obtendrás una eficiencia térmica aproximada del 60%. Pero por supuesto, esta eficiencia térmica no es la correcta, por lo que ya te mencioné, y de hecho no es igual a la eficiencia térmica real de este ejercicio, la cual es del 57,2%. Genial. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.